Tengo el gusto de presentar a nuestro expositor de esta mañana, el licenciado Jorge Reza Maqueo. Le recibimos con un fuerte aplauso. Él es licenciado en Derecho con maestría en Gobierno y Políticas Públicas. En el sector privado se ha desempeñado como director corporativo de seguridad en Grupo Fervinal. Ha sido también director jurídico en Integradora Hortícola de Bajío. En el sector público se ha desempeñado como asesor parlamentario en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ha sido secretario particular y coordinador de asesores en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. También se ha desempeñado como subsecretario de Gobierno de Michoacán, fue diputado del Congreso del Estado de Michoacán, ha sido también secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de nuestro Estado. Cuenta con un diplomado en Derecho de los Animales por el Centro de Estudios Carbonell y tiene también participaciones en diversos congresos y encuentros en materia de derecho animal. Es presidente de la Fundación Pueblo Canino, Asociación Civil, y asesor de diversas entidades gubernamentales en materia de bienestar y protección animal. El día de hoy nos va a presentar la conferencia El Derecho y los Animales. Al término de su presentación, ustedes tienen el uso de la voz para hacerle alguna pregunta o compartir algún comentario. Con el tema El Derecho y los Animales, licenciado Jorge Reza Maqueo. Bienvenido. Muy buenos días, tengan ustedes. Me voy a permitir leer la intervención que he preparado en el ánimo de concreción y de abordar un tema, aunque novísimo, algo complejo en sus componentes. Es un honor tener la oportunidad de participar en el tercer Congreso de Ciencias Jurídicas, El Derecho y los Retos del Siglo XXI en la Universidad Latina de América. Agradezco cumplidamente la invitación al Consejo Universitario, al señor rector, maestro Jesús Vivanco Rodríguez, a todas las autoridades y desde luego al director de la licenciatura en Derecho, maestro José Octavio Cisneros Ruiz. La distinción es doble si consideramos el interés manifiesto de esta casa de estudios por acercarse a un tema filosófico jurídico de enorme trascendencia y por darme la confianza de exponer en esta ocasión. Por ello, en este ejercicio de aproximación al derecho relacionado con los animales, se busca corresponder a la invitación queriendo atinar en el objetivo, que es contribuir a consolidar el estudio de los derechos de los animales en el ámbito académico superior. Hablar de derecho animal y pretender encontrar contexto a lo que es una disciplina incipiente de estudio dentro de la ciencia del derecho resulta en distintos aspectos, implicaciones, reflexiones a las que en esta privilegiada ocasión pretendemos acercarnos dentro de las limitaciones de tiempo que implica la disertación oral. Abordaremos mi intervención consta de 4 aspectos. Primero, un aspecto filosófico, el derecho positivo, es decir, la legislación con la que cuenta nuestro país, el estado de Michoacán particularmente, el aspecto de la aplicación del derecho, es decir, la actuación de los poderes judiciales y la competencia del ámbito administrativo. A reserva del formato que está establecido, si hay alguna inquietud, alguna participación, alguna reflexión después de cada tema, con mucho gusto lo podemos intercambiar. Para iniciar en el aspecto filosófico jurídico, habría que plantearnos 2 cuestionamientos orales que son la base de la reflexión filosófica jurídica actual sobre este tema. ¿Tienen los animales derechos o son simples entes objeto de regulación legal?
En su caso, ¿tendrían todos los animales derechos o solo algunas especies? Muchos importantes estudiosos de la filosofía y del derecho, a partir del análisis de pensadores de la antigüedad y los tratadistas contemporáneos que se han ocupado de estudiar la cuestión animalista, sostienen la prerrogativa de los seres vivos del reino animal, particularmente de los denominados sintientes, como sujetos de derechos. Dentro de los principales autores sobresalen en el ámbito internacional el filósofo Gary Fraccione, Tom Regan, Margarita Jiménez Candela. En México, la muy destacada maestra michoacana, por cierto, ella, Rosa María de la Torre Torres, el maestro César Nava Escudero, el maestro Gustavo Larios y el constitucionalista Miguel Carbonell. Son algunos de los tratadistas de la mayor relevancia que han estudiado ya durante muchos años este complejo y novísimo tema. En derecho occidental han sido distintas las visiones y posturas con las que se aborda la cuestión animal, desde la negativa absoluta de derechos, considerando a estos otros seres vivos como cosas o entes al servicio del ser humano, hasta las posiciones más avanzadas que consideran a todos los seres vivos actores del concierto social. El llamado antropocentrismo, la orientación filosófica que ubica al ser humano como eje de la convivencia entre especies, haciendo depender el destino de los demás animales del suyo propio, es, desde nuestra visión, el inevitable punto de partida para lograr consolidar los cambios necesarios, los que ya se han concretado y los que queremos lograr. Esta postura encuentra base en la evolución jurídica que hemos vivido en los años recientes. Hasta hace poco tiempo, los animales, por ejemplo los perros y gatos, eran denominaciones inexistentes dentro de la ley. Hoy cuentan con una regulación expresa, que aunque pobre en nuestro concepto, es ya la base progresiva para iniciar con el desarrollo de la esfera jurídica de ciertas especies, susceptibles de la capacidad de goce que no la de ejercicio. Hay quienes dentro de la orientación filosófica de avanzada, el llamado antiespecismo, convienen, sin renunciar a su posición, en que los cambios graduales constituyen un avance dentro de la difícil tarea de pugnar por la vigencia de estos derechos. Siendo la costumbre la fuente primaria de derecho, es claro y manifiesto desde nuestra apreciación que el derecho animal y los derechos de los animales están llamados a emerger con tanta fuerza y contundencia como lo ha sido, por ejemplo, el venturoso cambio de paradigma mundial de prevalencia de los derechos humanos sobre cualquier otra concepción de los marcos constitucionales de los estados. Hay tratadistas de derecho constitucional que, al utilizar la referencia a derechos fundamentales, reparan en esta denominación más inclusiva que la de derechos humanos, entendiendo así el concepto en su amplio sentido, que incluiría, desde nuestro punto de vista, a los derechos de los animales no humanos. Esta última sección, la de los animales no humanos, ha sido objeto de debates o descalificaciones de quienes sostienen que catalogar al ser humano como animal es despectivo y contrario a dogmas religiosos o sociales que conciben a la humanidad como una forma de vida superior, ajena o distinta a los otros seres vivos considerados inferiores. Desde la trascendental época de la Ilustración, señaladamente las aportaciones del darwinismo, vemos que sigue persistentemente cuestionada por las visiones más conservadoras la teoría de la evolución. No se ha logrado aún conciliar concepciones religiosas y ciencia. Prevalece por parte de iglesias el priorizar dogmas o simplemente eludir el análisis teórico. Sin embargo, lejos de constituir un dique a la corriente evolutiva, social y jurídica, la visión conservadora, marcadamente
antropocentrista, ha ido cediendo lugar a las conquistas trascendentales, no solo en el ámbito social, de la costumbre y de la doctrina, sino ya del derecho positivo. Vamos ahora a abordar el marco legislativo. En México, desde hace ya varios lustros, como viene siendo en todo el mundo, las personas y organizaciones abocadas a la defensa y bienestar animal han pugnado con ahínco en generar un marco normativo acorde con el trato digno a las otras especies con las que convivimos, particularmente con los denominados animales de compañía y con los utilitarios o de trabajo, contemplando también a los animales de producción o de consumo humano. En esta larga pero exitosa batalla legislativa se han concretado distintos cambios e innovaciones en las legislaciones secundarias locales. La Ley de Derechos y Protección para los Animales en el estado de Michoacán es un ejemplo notable de ello. Vale aquí referir nuevamente a la doctora Rosa María de la Torre Torres, quien a la sazón de diputada en la presión de la expedición de esta ley fue la impulsora y redactora del espíritu de la misma. La gran mayoría de las entidades de nuestro país cuentan ya con leyes y reglamentos sobre bienestar y protección animal, también con tipos penales relativos al maltrato y crueldad de la que son víctimas jurídicamente indirectas aún estos seres. Algunas normas son muy buenas y otras, las más, siguen dejando aún mucho que desear. Dentro de este esquema de modificaciones legislativas no se había logrado llevar a la tutela de los animales al ámbito constitucional. Hace 2 años, en una coyuntura política particularmente complicada, dada la polarización prevaleciente, se alcanzó un consenso histórico en la Cámara de Diputados, aprobándose unánimemente una iniciativa que a su vez retomaba muchísimas iniciativas que se habían presentado a lo largo de los últimos años, que modificaba el artículo 73 de la Constitución para hacer concurrente la facultad legislativa en la materia, que al no estar reservada a la Federación se entendía conferida a los estados esta facultad de legislar en la materia. La dinámica electoral y una nueva iniciativa presidencial pospusieron la aprobación por parte del Senado de la República de esta iniciativa aprobada por la Cámara de origen, que había sido la Cámara de Diputados. Pero fue en diciembre del año anterior que finalmente los animales llegaron igualmente por unanimidad a nuestra ley fundamental, con las modificaciones que adicionan los artículos 3º, 4º y el citado 73 de nuestra Constitución. El valioso consenso así alcanzado, tan complicado en estos tiempos políticos, nos habla de la contundencia que da base a esta nueva realidad cultural y a su marco normativo vigente. Desde el punto de vista de quienes sostenemos que los derechos de los animales son sujetos de derecho, esta modificación no cumple cabalmente con nuestras expectativas, ya que la ley suprema sigue sin contemplarlo expresamente de esa forma, aunque sí tutela literalmente su bienestar al prohibir el maltrato animal y al obligar al Estado a garantizar su protección, cuidado y conservación. Desde luego hay que reconocer que esta reforma es un paso trascendental en la evolución del derecho positivo mexicano y del derecho internacional. Se han puesto las bases fundamentales para buscar seguir construyendo un marco normativo integral. De acuerdo a las disposiciones transitorias, se establece un plazo perentorio para la emisión de la norma secundaria federal y consecuentemente en su momento de las locales, si las que ya existen o las que aún no existen en algunas entidades, y que deberán ser revisadas o expedidas a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales. Sobre esto mismo, el eventual reconocimiento pleno de los derechos de los animales
Una de las controversias más recurrentes se da cuando se aborda el análisis de los derechos de los animales desde la máxima de la reciprocidad de los derechos y las obligaciones, cuestionando a los animales por su carencia de limitación racional y como consecuencia su incapacidad de asumir obligaciones. Este argumento se desvanece ante la similitud preexistente relacionada con las capacidades de goce y ejercicio, específicamente en los casos de la menor edad o de algunas discapacidades mentales. Cerrando con este aspecto de la evolución del derecho y el debate de los animales como sujetos de este, me voy a permitir referir al doctor Miguel Carbonell en su participación en el primer Congreso Nacional sobre Derechos de los Animales realizado en la Ciudad de México en el año 2022. El destacado constitucionalista reflexionó en esa ocasión en torno a la historia y reconocimiento de los derechos del siglo, en torno de los derechos humanos fundamentales, a reparar cómo ya en pleno siglo XIX, en los Estados Unidos de América, nación de libertades y democracia, en el marco de la esclavitud, las personas afroamericanas eran consideradas, como hoy son los animales, cosas, objeto del comercio, sin derechos humanos reconocidos. Esta reflexión nos da pausa para contextualizar las circunstancias en que hoy se debate la existencia o reconocimiento de derechos fundamentales a otros seres vivos, que han acompañado al ser humano desde siempre, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en cualquier latitud. Los cambios normativos en materia animal no son producto de políticas públicas orientadas a modificar patrones sociales cuestionables. Por el contrario, estas reformas constitucionales son resultado de una presión social que empuja por darle congruencia normativa a la muy arraigada costumbre, claramente mayoritaria, de tratar a nuestros animales con dignidad, respeto y consideración a sus circunstancias vitales, derivado de su estrecha relación con la forma de vida humana. Vamos ahora a referirnos a la esfera de la aplicación de la ley, a los poderes judiciales, federales y locales, tan amenazados ahora de particular apreciación en cuanto a su calidad y en cuanto a su composición. Tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes y tribunales locales, en distintos casos, han protagonizado sobre el tema animal en muchas resoluciones, tanto de legalidad y constitucionalidad como de administración de justicia sustantiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado vanguardia en la interpretación y aplicación de la ley en los casos que ha conocido. Son varias las sentencias emitidas en los años recientes a partir de juicios interpuestos contra normas o resoluciones judiciales. Generalmente, el máximo tribunal, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito han resuelto conforme a derecho, desde una perspectiva que bien podríamos señalar como animalista. No es ocasión esta para referirnos a los expedientes resueltos, pero vale citar un ejemplo destacado. Muy recientemente, en una ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, aprobada por la primera sala de la Suprema Corte, se declararon fundados los agravios en un amparo que combatía una sentencia de segunda instancia que modificó una sanción de más de 10 años de prisión al victimario de 3 perros que fueron envenenados, causando la muerte a 2 de ellos en circunstancias extremas y con agravantes. Esto sucedió en Querétaro hace unos 3 o 4 años y fue una juez la que aplicó dentro del tipo legal la mayor sanción. Eran unos perros rescatistas de la Cruz Roja Nacional que fueron envenenados por un vecino al que le molestaba la presencia de estos animales. Entonces, tanto la sanción privativa de la libertad como la sanción pecuniaria fueron las más altas y son hasta hoy el precedente internacional más importante, más relevante en este tema en cuanto a
cuantía de la sanción en sus dos aspectos. En los casos de normas impugnadas, no han tenido éxito los juicios de amparo contra disposiciones que regulan o prohíben confinamiento, exhibiciones, acrobacias y otras modalidades en espectáculos públicos como son circos, delfinarios y palenques. Sobre las corridas de toros, una también reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy controvertida y que otorgó el amparo a una empresa taurina, el máximo tribunal no conoció del fondo, es decir, sobre la legalidad del espectáculo mismo. La litis consistió en la legalidad de una suspensión definitiva decretada por la juez que aún conoce de este juicio de amparo y que está sub iudice. Vamos a ver ahora sobre, finalmente, el ámbito administrativo de nuestro tema. En el terreno de las atribuciones del Ejecutivo Federal y de los locales, es escasa la actuación en la materia, más allá de la facultad de iniciativa legislativa que han hecho valer sus titulares. Lo anterior se entiende también, desde luego, por esa misma facultad, por esa misma falta de competencia administrativa hasta hoy. Pero ahora, a partir de la reforma constitucional, en régimen transitorio aún, se han generado grandes expectativas para una gestión pública congruente con el nuevo mandato legal. Son escasas aún las entidades federativas que cuentan con organismos destinados a la protección o bienestar animal. Falta esperar qué contempla al respecto la ley reglamentaria federal, que tiene un plazo, de acuerdo a sus artículos transitorios, de 180 días para ser expedida. Esperemos que el Congreso de la Unión cumpla con este mandato que así mismo se ha dado. Hasta hoy ha sido el municipio el actor principal en esta materia desde el punto de vista administrativo. Si bien no le es una atribución expresa dentro de su listado competencial que se contiene en el artículo 115 de la Constitución, las leyes locales sí le han dado la facultad a los ayuntamientos de reglamentar y de gestionar el control y bienestar animal. Existe un enorme abanico de asimetrías en el universo de municipios del país y sus modelos de gestión, desde los tristemente bárbaros y arcaicos que aún aplican tan ineficaz como cruelmente la práctica del exterminio de poblaciones de perros y gatos en situación de calle, y en el otro extremo los verdaderamente ejemplares que han desarrollado gestiones de vanguardia encaminadas a la meta que establece la Organización Mundial para la Sanidad Animal, consistente en alcanzar territorios libres de animales en situación de abandono y descontrol. Aquí permítame hacer también mención a propósito de las entidades, en este caso los municipios que han marcado innovación a nuestra ciudad de Morelia. Recientemente se acaba de promulgar por el Cabildo la entidad orgánica que antes era Centro de Control y Asistencia Animal, que se elevó a la calidad de Instituto Autónomo Municipal, cuya titular es la maestra Minerva Bautista Gómez, destacadísima luchadora de esta causa y muy ameritada también estudiosa de estos temas legales. La meta de territorio sin perros callejeros, tan ambiciosa como factible, ha sido ya alcanzada tanto en países altamente desarrollados como por ejemplo Holanda, o algunos en vías de desarrollo como el Reino de Bután, y con muchísimas ciudades virtuosamente han logrado estas metas o están a punto de lograrlas, donde hay muchísimo trabajo en las ciudades de Medellín, Cali, Santiago de Chile, desde luego en muchos estados de la Unión Americana. Con planeación y determinación, esto es, destinando un gasto de inversión suficiente, bien se puede alcanzar esta meta en nuestro país. La esterilización masiva de poblaciones de perros y gatos susceptibles de reproducción descontrolada, la promoción de la adopción de ejemplares en abandono como política pública
y la información y educación sobre el trato digno que merecen los animales son los ejes que establece a través del denominado Código Terrestre el citado organismo mundial. Es un ordenamiento bien importante del que nuestro país de alguna manera está vinculado subsidiariamente, ya que México forma parte de esta Organización Mundial para la Sanidad Animal, forma parte de este tratado, de esta convención internacional, y esta convención a su vez ha emitido este código, que si bien es un organismo normativo orientador, es base para el desarrollo de la esfera jurídica de los Estados miembros. De no iniciarse ya con un nuevo modelo de gestión nacional derivado del mandato constitucional ya vigente, seguiremos padeciendo una realidad injusta, inhumana y cruel contra esos seres indefensos y atentatoria además contra la salud, la seguridad pública y el tejido social del que hablaba Mauricio al iniciar nuestro congreso. Es una realidad que el derecho animal existe ya como un sistema de normas que regulan la relación del Estado y las personas con los animales. Queda aún un buen trecho por recorrer desde la investigación, la academia, la doctrina y del Estado para dar forma legal a esa otra realidad que ostenta ya distintos seres vivos dentro de su esfera de tutela social como tenedores de derechos derivados, cuasi derechos, o a partir de su existencia misma y de la estrecha convivencia con la humanidad, y que sigue sin encontrar un reconocimiento adecuado en el marco constitucional y legal. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes para participación, reflexiones, cuestionamientos. Muchas gracias, licenciado Jorge Reza Maqueo. Invitamos al frente y cedemos el uso de la voz para nuestro público por si tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle. Aquí al centro, por favor, si nos ayudan con el micrófono. Al centro, maestro Mauricio, y luego aquí al frente también, por favor. 3. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta, porque había comentado que hay ciertas especies que tienen derechos porque son tenedores de derechos, y hay otras que no. ¿En qué se basa todo esto? ¿En qué se basa para que un animal pueda tener derechos o no? Comentó que los animales de compañía, los de trabajo y los de consumo. Entonces me gustaría saber por qué, por ejemplo, otros animales no son tenedores de derechos. Muchas gracias. Bueno, pues has hecho la pregunta quizá más importante dentro de este debate filosófico jurídico que se dan los propios tratadistas. Decíamos al principio que hay varias visiones de abordaje del tema de los derechos o de los incipientes derechos de los animales, desde el antropocentrismo, que es la orientación filosófica que prevalece y la que más ha influenciado el marco legal vigente, frente al denominado otro extremo, que es el de antiespecismo, que precisamente aborda lo que tú bien señalas, es decir, cómo vamos a discriminar entre especies y en relación con qué. Desde nuestro particular punto de vista, pues en el terreno o en el plano de lo ideal, se tendría que dar por entendida o por asumir esa reflexión, pero desde el punto de vista de la realidad hay que ver cuál ha sido la evolución del derecho. En principio, todos los seres que hay, y a partir del derecho vigente, tanto de nuestro Estado en México, de convenciones de las que ha sido parte, específicamente el Tratado de los 70 sobre manejo y comercio de fauna exótica protegida,
todos los animales de alguna manera tienen una tutela ya legal, la naturaleza misma, todos los recursos humanos. Ahora sí son tratamiento de condiciones, situación especial, las especies sintientes, desde luego, porque son todavía abordajes científicos que siguen en debate y siguen en elaboración, animales vertebrados, en fin, pero los que efectivamente tienen una mayor cobertura en cuanto a sus derechos o sus incipientes de derechos o su expectativa de derechos son los denominados animales de compañía, es decir, los que el ser humano domesticó tanto para su compañía misma como utilitarios, es decir, hablamos de equinos, los animales que sin ser necesariamente para consumo humano son animales utilitarios que han sido domesticados para compañía y trabajo del ser humano, y los denominados animales de producción o de consumo, que también tienen ya una tutela muy específica, y que aquí se puede hablar de la teoría filosófica, de la orientación filosófica jurídica media, que es el bienestarismo, que el antiespecismo cuestiona, es decir, el antiespecismo dice: sí, ustedes los bienestaristas le dan calidad de vida al animal, pero no han terminado con su sometimiento, con su destino final, por ejemplo, que es el sacrificio para consumo humano, pero ya está regulado las formas de sacrificio que no deben implicar crueldad, las formas de transporte que todavía están en lucha. En México no tienen vigencia, en muchos países de la Unión Europea ya tienen vigencia la prohibición, por ejemplo, del transporte de animales, es decir, si va a haber crianza, debe haber crianza en la misma esfera territorial donde va a hacer su sacrificio. Está prohibido el traslado de animales en muchos estados de la Unión Europea para su sacrificio. En fin, ese es el tema de debate más sentido y de mayor recurrencia cuando se habla de estos temas, y es precisamente el que nos orienta. Aquí al frente, por favor, maestro Mauricio. Gracias, gracias Jorge por tu participación. Yo tengo dos preguntas. Hace algún tiempo tú y yo estábamos platicando por teléfono de tu tema, que eres un gran especialista, y estabas platicando sobre los perros en situación de calle y tal, y te platiqué que tuvimos, mi familia aquí presente, la oportunidad de estar en La Habana, en Cuba, y nos llamó muchísimo la atención que los perros en situación de calle ya no lo son, sino que políticamente y administrativamente las autoridades locales de La Habana, no sé si es en todo el país, pero hablo de La Habana en concreto, se dieron a la tarea de adoptar y acoger a estos perritos, y todos tenían placa, todos estaban perfectamente atendidos en materia de higiene, en materia de cariño, en materia de todo. Y te pregunté, y retomo la pregunta, si aquí, no quiero comparar en cuanto a poblaciones ni nada, demografías, que son muy, muy distintas, se podría hacer algo parecido, un ejercicio parecido. El otro punto que quería comentar yo, para ver qué piensas, es que nosotros, los mexicanos, en el mundo, tenemos mucha tendencia a irnos a los extremos. Y creo que es una crítica, porque yo soy absolutamente defensor de los animales, mi familia lo somos todos, pero esto que te comento de irnos al extremo, de verdad parece irrisorio, pero lo es, donde ya hay lugares, en serio, donde, y vamos a llegar a eso si no ponemos un justo medio, donde entras a un lugar que es pet friendly, y ya estoy en espera de que lleguemos a lugares donde sea human friendly, donde nos permitan entrar y que haya los perritos, ¿no? Entonces, nos estamos yendo al extremo, como todo lo hacemos al extremo en la sociedad. Y el tercer punto, me gustaría, si tú lo crees conveniente, que se me hizo muy interesante el amparo que tú interpusiste hace algunos meses, si no mal recuerdo, en contra de las autoridades del ayuntamiento del municipio, ¿verdad?, de Celaya, ¿es correcto? Que se me hace un precedente importantísimo, y si puedes abundar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, sobre el primer tema, es verdaderamente apasionante ver cómo han abordado los estados este tema y cómo algunos constituyen vanguardia. Si bien Cuba en su constitución
es de los estados que aún no contempla a los animales, sí tiene una ley de avanzada. Ha habido esfuerzos importantísimos como el que tú señalas. Tristemente, con la realidad socioeconómica actual de Cuba, los perros están ahora en situación muy vulnerable. Nuestra organización tiene hermanamiento con organizaciones no gubernamentales cubanas que trabajan ahora con limitaciones tremendas en cuanto a insumos para esterilizaciones, para muchas cosas, pero efectivamente tiene una legislación de avanzada, una legislación secundaria de avanzada, que a veces ha encontrado como en las oportunidades que tú señalas, vigencia, y ahora muy amenazada. Otros estados, bueno, quizá la mayor elaboración desde mi punto de vista, y no el mío, sino de académicos muy ameritados como la doctora de la Torre, es Chile, el estado chileno, todavía en expectativa, porque iba dentro de su cuerpo constitucional, que sabemos que en un referéndum no se concretó, pero en Chile se habla de seres de especial protección. Quizás es el avance más importante a nivel constitucional, a nivel de tutela suprema que podemos contemplar. El otro tema, el de las asimetrías o los abordajes, pues precisamente es quizá a veces lo que nos detiene, pero cuando logramos encontrar el justo medio es cuando se concreta el avance. Esta reforma constitucional en México no fue nada fácil, fue tremendamente cuestionada, pero finalmente México es de los estados en el ámbito internacional que es vanguardia, ¿no? Afortunadamente. Ahora esperemos la ley secundaria y desde luego la vigencia, lo que hablaba yo en el aspecto ya del ámbito administrativo, cómo se aplicará, realmente sea vigente para que tenga sentido estos ordenamientos. Respecto a tu última pregunta, Mauricio, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de interponer un amparo que nos concedió un juez, el juez quinto de distrito en el estado de Guanajuato, y que es una resolución realmente vanguardista, precursora, y que tuteló el derecho a la vida de los animales. Todas las demás resoluciones, y a la que se allanó la autoridad responsable, es decir, el ayuntamiento de Celaya no la recurrió, cobró estado esta resolución del juez de distrito. ¿En qué consistió? En el estado de Guanajuato hay una ley estatal de vanguardia que contempla las causales de sacrificio de los animales bajo tutela o resguardo de la autoridad, en este caso las denominadas perreras, que aún subsisten, ¿no? Algunos casos tienen la denominación de Centro de Asistencia o Control Animal, pero siguen siendo perreras en varios casos, o antesalas del exterminio masivo, que no ha servido de nada. Llevamos más de un siglo buscando controlar la sobrepoblación animal en situación de calle a través del exterminio, y no se ha logrado. Aquí, si se me permite la reflexión antes de terminar con la cuestión que plantea Mauricio, el tema es lo que establece, decía yo, el Código Terrestre de la Organización Mundial para la Sanidad Animal, que es combatir las causas, no los efectos de la población. ¿Sí? Las políticas públicas deben ir encaminadas a el control preventivo, es decir, la esterilización masiva de las poblaciones susceptibles de población descontrolada. Mientras no haya inversión contundente en esto, el problema va a seguir, y vamos a seguir persiguiendo los efectos que no previniendo las causas. Bueno, esta reflexión es a propósito de eso, porque la ley estatal de Guanajuato señalaba las causales, las señala muy claramente para proceder al sacrificio de animales bajo custodia del Estado. La ferocidad recurrente, es decir, un perro feroz que ha causado lesiones de manera recurrente, pues es causal de sacrificio. Las enfermedades zoonóticas de transmisión humana incurables, y dos más derivadas de estas mismas dos
causales fundamentales, específicamente de la ley. Y en Celaya se expidió un reglamento en el que participamos en su consulta, en el que se establecía un plazo perentorio, como se establece tristemente en la gran mayoría de ordenamientos municipales, para proceder al sacrificio de los perros que capturan las perreras, y si después de 15 días nadie lo reclama, pasan automáticamente al sacrificio. Y nosotros dijimos, momento, la ley estatal, que es un ordenamiento superior y el que da pauta a este reglamento, previene lo contrario. Fue muy difícil acreditar el interés legítimo. Nosotros, como asociación protectora, así lo sustentamos, el juez nos lo acreditó, la autoridad responsable lo contravino, pero finalmente el juez nos dio la personalidad de nuestra fundación y al final otorgó el amparo. Pero aquí lo interesante es que el juez, en sus consideraciones, en su motivación, habló de los derechos fundamentales, y finalmente lo que tuteló o lo que subyace en esa resolución es el derecho a la vida de otros seres vivos. De una forma indirecta, pero finalmente fue el bien jurídico tutelado, que no ha existido hasta donde conocemos ninguna otra resolución. Todas las demás habían tutelado el maltrato, ¿no? O en el mismo caso de por ejemplo, de la fiesta brava, que es quizá el tema más controvertido, como otros no lo son, como la pesca deportiva no lo es, pero que el mismo animal, especie mayor, tiene una muerte prolongada, llega a tener durante horas en una línea de pesca. Bueno, son los temas más controvertidos. No se cuestiona el derecho a la vida, sino la forma de sacrificio, es decir, que no existe el maltrato. Por eso esta primera resolución emitida por el juez Luciano Valadez Pérez, ahora en plazo perentorio para dejar la titularidad de ese juzgado, tristemente, emitió esta resolución histórica tan trascendental. Bien, muchas gracias. Aquí, por favor, y finalmente con el rector. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Vizcaíno, quiero felicitarle por su ponencia y pedirle, si es posible, profundizar en tres conceptos que mencionó durante su plática. Habló de que los animales son víctimas, de hecho subrayó la palabra, la mencionó 2 veces, luego agregó víctimas indirectas. Ese carácter de víctimas, ¿qué consecuencias tiene, qué posibilidades podría tener al considerarse las víctimas? Segundo, el concepto de seres sintientes, que es utilizado con frecuencia. Este es un concepto que proviene de la biología, que proviene de alguna otra disciplina que nos lleva a pensar que quizás solo los mamíferos son sintientes. ¿Cuáles son los alcances y consecuencias de ese concepto? Y el tercer concepto es el que usted mencionó, que los animales pueden disfrutar de derechos pero no ejercerlos. Inclusive agregó, me queda muy claro, no los ejerce como no los ejerce una persona menor de edad, incapaz, entre otras, ¿no? Pero esto nos va a preguntar cuál es el catálogo de esos derechos. ¿Solo el derecho a la vida? ¿O hablarnos del derecho a la salud? Y de ahí nos llevaría a pensar en otros más. ¿Podríamos hablar de un catálogo al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes los 3 aspectos sobre los que usted reflexiona. El primero, el de víctimas, es tema apasionante que corresponde más bien a los estudiosos del derecho penal. Pero finalmente el propio derecho penal o los tipos penales actuales han cobrado ya vigencia. Es decir, en procedimientos, decía yo el caso de Querétaro, digamos, bueno, en la propia resolución no se habla jurídicamente, fue una resolución muy bien elaborada por la juez. Tuve el privilegio de asistir a un evento en el que nos ilustró sobre
sus motivaciones y sobre la estructura de su fallo, precisamente por eso, porque no es todavía sujeto de derechos y obligaciones en la ley. Entonces, ¿quién es la víctima? Entonces, todavía el concepto víctima pues es un concepto que está dentro del ámbito de la sociología o costumbre, pero no estrictamente en el ámbito legal derivado de esa falta de reconocimientos, porque el animal no tiene expresamente reconocido ese derecho, tiene expresamente reconocido un tutelaje a la protección. El último, no recuerdo el segundo, seres sintientes. Este es una contextualización que se les dio a los animales a partir de un encuentro en los años 90 en Canadá de científicos que abordaron el tema de los animales y su aspecto racional o cognitivo con base científica, es decir, y no precisamente animalistas, sino estudiosos del comportamiento animal. De ahí se dio pauta o base para este concepto, sintientes, que vamos, es una palabra que ni siquiera está reconocida aún por la Real Academia de la Lengua Española, pues mucho menos por los diccionarios jurídicos, ¿no? Pero el ordenamiento positivo ya contempla este término de animales sintientes. Y es eso, y en este congreso que fue interesantísimo y que vino a ser la primera pauta de información científica, porque antes todo era estudiar posiciones filosóficas muy antiguas, ¿no? De Kant, Descartes, estudiosos que hablaban de la naturaleza racional de los humanos, pero este encuentro, este coloquio de científicos en Canadá fue el que dio pauta a este y otros elementos de razonamiento para la evolución del sistema político. Y el último, el catálogo de derechos, importantísimo, y no solo forma parte del debate o la reflexión de qué derechos y cuáles son los de los animales, o qué régimen tendrían si existieran. En los años 70, la Liga Internacional de Derechos Animales, UNO, presentó ante la UNESCO un catálogo de derechos que es muy semejante a la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos de los Animales. Y hay un catálogo de derechos, desde el derecho a la vida o al sacrificio en condiciones dignas y ajenas a la crueldad, el derecho al agua, una serie de derechos, el derecho a la alimentación, desde luego al buen trato, y a una serie de catálogos conceptos que contempla este catálogo. Ese quizás es el referente más importante para, a partir de ahí, ver cuál sería finalmente el asidero de lo que es ya costumbre, es ya norma en el derecho positivo, en la legislación secundaria, para encontrar finalmente una figura que pueda dar tutelaje a partir del derecho de los animales. Muy bien, licenciado Jorge, culminaríamos con la pregunta del maestro Vivanco, ya para dar paso a nuestra siguiente intervención. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Fíjense que yo aquí tengo dos inquietudes y voy a contar una historia muy rápida. La Universidad Latina de América es un campus que tiene un reconocimiento como zona prioritaria de protección de aves urbanas. Hace ya casi un año tuvimos una situación aquí en la universidad que precisamente nos dejó en una laguna, tal vez normativa legal, se la comento. Nosotros colindamos con el OAPAS. El OAPAS es una área de tierra pues muy grande y pues suelen ahí como recibir perritos, les dan croquetas para que cuiden precisamente la maquinaria que tienen ahí. Nosotros estamos de este lado y nos separa un riachuelo solamente como frontera natural, porque no podemos construir ahí por cuestiones de normatividad del propio APAS.
En una ocasión, un domingo, se mete una jauría de perros de Loapas hacia acá y tienen un comportamiento pues de animales de presa y empiezan a atacar a nuestros patos. Nuestros patos, ahorita tenemos patos silvestres, vienen incluso unos de Canadá y están aquí, pasan el invierno. Entonces los perros, nuestro personal de seguridad pues los empieza a ahuyentar, pero hay 3 perros que llevaban pues patos en el hocico. Entonces lo que hace nuestro personal es que trata de quitarle los patos, y los perros en ese comportamiento de animal de presa pues agreden a nuestro personal. ¿Qué sucede? Pues se defienden y les dan unos palazos a los animales, ¿sí? Les dan unos palazos a los perros, los amarran y al otro día se les entrega a la perrera de aquí municipal. Ese mismo día llega una requisición para la universidad donde se nos acusa de maltrato animal por parte del Refugio Animal de Morelia. Tenemos digamos, los acercamientos, y yo le comentaba pues a las personas, porque me llamó mucho la atención lo siguiente. Le decía, oye, tenemos las fotos, tenemos las cámaras, ahí está todo bien documentado. Fueron alrededor de 7 patos destripados, para que se den una idea, y 4 patos heridos. Los patos destripados probablemente murieron, estaban en pedazos. Yo le decía, le mostramos las pruebas, pero me llamó mucho la atención que defendían, y eso va al concepto que usted comentaba hace ratito, que se legisla sobre todo para los animales domésticos o los que están más cercanos de las personas. Yo le decía, digamos, un punto en que yo le comentaba a las personas, bueno, nuestro equipo, que si era más importante entonces los perros que nuestros patos. Y la respuesta me sorprendió, porque dice, bueno, es que eso es lo que está en la norma, ¿sí? Y aquí es donde viene, bueno, al final, bueno, nuestros patos son especies protegidas a nivel federal. Si hay una requisición, bueno, tendremos nosotros que hacer la propia. El punto es, al final platicamos, llegamos a un acuerdo de mejorar nuestros sistemas de bardas, de protegernos como vecinos, ¿sí? para que esto no trascendiera. Pero me llama la atención 2 cosas, y aquí vienen las preguntas. Pareciera que lo que se legisla es precisamente lo que el ser humano prefiere como animales, de entrada. Segundo, al privilegiar una raza sobre otra, como lo que yo sentí, pues me parece que podríamos estar cayendo en un concepto de racismo animal. ¿A dónde cree que va la legislación en este sentido? ¿Y cuál es su visión de lo que viene? Muchas gracias, señor rector, y muy pertinente su reflexión y su pregunta. Y voy a lo que decía Mauricio, las posiciones extremas, que no son las de la ley o las de la normatividad, porque ambas tutelan, en este caso, las especies que usted señala. Por ejemplo, la fauna exótica, que está tutelada expresamente por normas federales y por la Convención Internacional de la que México forma parte, y en otro ámbito los animales de compañía, que hay las limitaciones y las excepciones. Es decir, en este caso que usted señala, pues aquí el bien jurídico protegido eran al principio los más amenazados, que era la especie más vulnerable cazada, la que había que proteger. El método de intervenir en ese caso, pues creo que fue el correcto y el necesario, es decir, y además no hubo abuso. Y el abuso hubiera sido privar de la vida al animal. Un animal en estado agresivo no tiene un comportamiento esperado, es decir, se comporta incluso contra su mismo tenedor, puede llegar a ser agresivo. Y el tema aquí que subyace no es ni de estas organizaciones que a veces son muy apasionadas y muy extremas, y por defender una causa cometen excesos o entorpecen la causa de la evolución del derecho de los animales con este tipo de posturas tan apasionadas y con falta de un criterio integral. Aquí la verdadera falta es de los estados, es decir, por qué existe. Y cuando yo hablaba al final de mi ponencia de la amenaza, decíamos, al tejido social, a la salud y a la seguridad pública, en este caso la seguridad pública está muy amenazada a veces
con este tema de los perros ferales. Los perros ferales, que son perros en situación de abandono, que después de ser manada transitan ya comportamientos primitivos de caza, porque son animales que algunos de ellos nunca han tenido una caricia humana, no han recibido alimento, entonces buscan allegarse, como es el caso, alimento mediante comportamientos instintivos o primarios de su especie. Tenemos que concluir, pero sí, señor rector, este es el tema más apasionante y en mi concepto muy bien tratado por la universidad, y que digo, sobre todo el valor que tiene sería un ámbito de protección, pero lo que bien señala es precisamente ese tema de cuando hablamos de control y bienestar animal, hay que ver también el control, porque cuando hay una falta en este tema, en el caso de las poblaciones ferales, pues las reacciones son tremendas, ¿no? Y hay casos bárbaros, por ejemplo, de envenenamiento de animales, sacrificio cruel. Creo que es justamente lo que bien señalaba Mauricio, el justo medio y el abordaje racional en la interpretación y aplicación de las normas del derecho. Muy bien, licenciado, pues muchas gracias. Le damos otro fuerte aplauso al licenciado Jorge Reza Vaquero por su destacada participación en esta mañana. Invitamos para que pase al frente.